Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Bueno, estamos a las puertas de un invierno que segura bastante complicado, con la inflación en niveles, récord. ¿Cree que los trabajadores están pagando más la inflación que las empresas? Indiscutiblemente, ¿no? Los precios están creciendo al 10 y pico %, la inflación subyacente, que es la que no cuenta los precios energéticos y los alimentos, está subiendo por encima del 6%, lo que quiere decir que las empresas están repercutiendo buena parte del incremento de costes a los precios al consumo. ¿Para qué hacen eso? Pues básicamente para mantener sus excedentes empresariales, y mientras hacen eso están siendo muy cicateras a la negociación de los salarios, muchos convenios colectivos están bloqueados y los que se firman de momento están en una tasa de crecimiento por debajo del 3%. No se puede consolidar esa pérdida de poder de compra de los salarios, que son millones de personas, y por tanto pues toca movilizar la negociación de los convenios colectivos, porque insisto, no puede ser que una vez más una crisis de precios que no ha generado la clase trabajadora la paguen básicamente las personas trabajadoras. Respecto al famoso pacto de rentas, ¿cree que es necesario? Yo creo que sería bueno. Lo que pasa es que un pacto de rentas requiere previamente de un pacto salarial, aunque un pacto de rentas es mucho más. Y en un pacto de rentas yo creo que hay que decidir cómo se tocan los beneficios de las empresas, cómo se topan los precios de algunos mercados básicos y cómo se protegen a las rentas medias y a las rentas más bajas. Yo creo que eso tendría que configurar un pacto de rentas junto con un acuerdo salarial, que insisto, no va a ser fácil, no va a ser sencillo sacarlo sin movilización, y que tiene que contemplar que los salarios recuperen en este año 22 y en los dos que vienen el poder adquisitivo que ahora mismo están perdiendo. Por ahí vamos a enfocar desde Comisiones Obreras ese pacto de rentas, si es que alguien nos explica exactamente qué medidas quiere poner encima de la mesa, y cuando digo alguien me refiero al gobierno. Entonces los salarios tienen que subir al mismo ritmo que los precios. Yo creo que no es realista pensar que mañana, viernes, los salarios vayan a subir en España un 10,5%, pero sí es realista pensar que en el año 2022, 23 y 24 puede haber subidas salariales iniciales importantes. Yo creo que en el 22 tendrían que estar por encima del 4%, y que luego las cláusulas de revisión salarial permitan, en los años que están por venir, el 23 y el 24, ir recuperando el diferencial entre la inflación y los salarios iniciales. Creo que es perfectamente factible esa posición, porque todos sabemos que la inflación va a caer el año que viene y más el año 2024, pero todos sabemos que los precios no van a bajar en la misma proporción. Dejarán de subir, pero no van a bajar en la misma proporción, y cuando mejoren todavía más los resultados de las empresas, de esa mejora se tienen que beneficiar también las trabajadoras y los trabajadores, y eso se consigue con las cláusulas de revisión salarial que estamos planteando desde Comisiones Obreras. En este contexto, está también la negociación del salario mínimo. ¿Es una línea roja para los sindicatos, dada la inflación? Sí, indiscutiblemente. El objetivo de legislatura es que el salario mínimo sea el 60% de la media salarial, pero en este momento creo que el objetivo tiene que ser, además, que para el año 2023 la subida del SMI sea al menos la misma que la inflación del año 2022, porque si no, las personas que menos salario ganan, las que perciben el SMI, van a tener una pérdida de poder adquisitivo, y evidentemente con salarios de 1.000 euros brutos, justo da para sobrevivir, no digo ya si pierden poder adquisitivo, ¿no? ¿Es posible el acuerdo con la COE, teniendo en cuenta que también tienen elecciones dentro de poco? ¿Cree que eso puede influir? Los acuerdos van a estar muy difíciles con la COE, no sé si tanto por su proceso interno, que seguramente algo influirá, sobre todo tiene mucha dificultad porque COE está muy acostumbrada a salir de todas las crisis con la destrucción de empleo y con la bajada de los salarios, y un planteamiento de salida de la crisis más equilibrado, pues no están muy por la labor de acordar medidas sobre salarios, sobre fiscalidad o sobre otras cuestiones. Los datos de inflación son malos, esos del desempleo no son tan negativos, no sé si lo achacan a la reforma laboral. Ahora, que han pasado unos meses, no sé qué valoración hacen de esta ley. Bueno, yo quiero ser prudente, porque yo creo que si la economía sigue ralentizándose, aunque no es previsible que vayamos a una situación de recesión, pero si se sigue ralentizando, antes o después el mercado laboral se va a resentir. Yo creo que hay que ser prudentes, ¿no? Pero sí es cierto que en esta crisis última, desde la invasión de Ucrania, la variable económica que mejor se está comportando es el empleo, y los datos de empleo están siendo mejores, que ya lo fueron en la salida de la pandemia, están siendo mejores que en otras salidas de las crisis, con el SMI más alto de la historia y con un nivel de contratación indefinida más alto que nunca en España en los últimos 40 años, producto de la reforma laboral. Es decir, los sindicatos teníamos razón y los mantras neoliberales no tenían razón. Y en este contexto bastante complejo,
¿Los sindicatos tienen pensado más movilizaciones, salir más a la calle? Sí, yo creo, lo decía antes, yo creo que mover la posición de COE va a requerir de una movilización, en los sectores que negocien los convenios colectivos, allí donde la gente se vincule a esas movilizaciones, y va a hacer falta también una movilización de carácter más general, más intersectorial, que anunciaremos dentro de no mucho tiempo. Bueno, Comisiones Obreras también está la mesa sectorial de la automoción en Madrid. No sé si nos puede decir cuáles son las sensaciones en Madrid respecto al PERTE de la automoción, que dejó fuera aquí a la fábrica de Stellantis, que es de las que genera más empleo en la ciudad. Bueno, la verdad es que el PERTE del automóvil ha dejado a bastantes empresas insatisfechas, por lo que me consta, ¿no? Yo creo que el automóvil es un sector que está en transformación, el modelo de movilidad entero va a estar en transformación y por tanto es un momento de que las empresas se comprometan a invertir en cómo transforman el automóvil del futuro, intentando generar el menor impacto posible en el empleo, intentando recualificar a los trabajadores para las nuevas competencias que va a requerir hacer coches que van a tener poco que ver con los que se vienen haciendo en los últimos años, y ir pensando también en un cambio en el sistema de movilidad, incluso de propiedad del propio automóvil, del propio coche, ¿no? Por tanto, es un sector en transformación que hace falta planificar esa transformación con recursos públicos, pero también con compromisos de inversión privada de las empresas, y en eso es en lo que está Comisiones Obreras, en esas mesas del automóvil. ¿Cree que estos fondos europeos deberían intentar garantizarse que se utilicen para garantizar más empleo en la industria? Yo creo que básicamente, de hecho, se tienen que utilizar para eso, para transformar el modelo productivo, garantizando empleos con futuro, empleos estables, empleos de calidad, y sabiendo que España y el conjunto de países de Europa pues asume dos transiciones muy delicadas y muy importantes, ¿no? La digitalización de los procesos productivos y la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de CO2 a la atmósfera, y por tanto contar con un sistema energético alternativo y más basado en energías renovables. Para facilitar todas esas transiciones, los fondos de recuperación son fundamentales, pero insisto, también las inversiones de las empresas privadas. Bueno, pues nada, Unai, muchas gracias. Vale, a vosotros. Gracias.